cuya semilla es muy pequeña, pero cuando crece es la más grande de todas y es capaz de anidar a los pájaros, es capaz de crecer lo más grande de todos los árboles. La fe que la Biblia nos enseña es la seguridad de lo que nosotros vamos a recibir si creemos en Dios. Los milagros no son por azar, los milagros no son suerte, los milagros suceden porque Dios lo permite. Los milagros suceden por voluntad de Dios, pero los milagros suceden cuando un hijo cree realmente que Dios puede darle. La fe como certeza, como seguridad, confiando en el Señor que Él tiene lo que usted y yo estamos buscando. El enfermo que recurre a Dios, confiando que en Él está la sanidad, recibirá el milagro. Hoy en día nuestra fe se ha vuelto muy superficial. La Biblia nos enseña que aunque nuestra fe sea muy pequeñita como el grano de mostaza, muy pequeñita, pero una fe verdadera, aún tan pequeña sea esa fe, es capaz de hacer que las cosas ocurran. Y Jesús dijo de esta manera: si alguno tuviere fe como el grano de una mostaza, dirá a los montes, muévete, y los montes se van a mover. Eso lo dijo Jesús, no lo dijo un hombre, no lo dijo un discípulo. Nos está tratando de decir que la fe es capaz de remover o de mover lo que humanamente es imposible. ¿Es posible mover una montaña? No es posible. El ser humano le costaría quizás décadas en hacer desaparecer una montaña o en mover una montaña tal y cual está. Pero Jesús nos dice que a través de la fe las montañas pueden moverse. Y no se estaba refiriendo de manera natural, por supuesto. Nos estaba dando a entender que aquello que no se mueve de manera humana, Dios tiene el poder de moverlo. Dios tiene la capacidad de mover aquello que nosotros no creíamos. Yendo un poquito más a los ejemplos, hay personas que han sido desahuciadas por el médico, botadas del hospital de tal manera que le dijeron: usted ya no tiene remedio, nuestras fuerzas son limitadas, nosotros no podemos hacer nada. Es decir, el ser humano tiene su limitancia aún con la ciencia. Entonces, cuando esa persona viene a Dios, puede encontrar el milagro, puede encontrar lo que en el hombre no ha podido encontrar. Es decir, Dios es experto en operar tumores, Dios es experto en quitar quistes, Dios es experto en quitar algo que el ser humano no podía mover. Dios es experto en esas cosas y solamente Él te pide fe como un granito de mostaza. No te pide mucha fe, te pide una pequeña fe, pero esa pequeña fe es suficiente como para mover las cosas. Entonces, la fe como tal debe darnos la seguridad que lo que estamos buscando está en Dios, y si en Dios está, debemos acudir a Él. Escrito está: sin fe es imposible agradar a Dios.
Y el que busca debe creer que la hay. Si yo voy a Dios, debo creer que en Él está mi milagro, debo creer que en Él está mi sanidad, debo creer que en Él está mi respuesta, debo creer que en Él está lo que yo estoy buscando. La bendición está en Él, lo que yo estoy buscando, la fe. Y yéndonos un poquito más a este versículo, el profeta Elías, o en su temporada del profeta Elías, vino una sequía a tal punto de que aún hasta los ríos se secaron. No había agua por toda la tierra. Y cuando no hay agua, viene la sequía, y con la sequía viene la hambruna, y con la hambruna viene la muerte. Entonces Elías, dice el texto, le ordena a Acab, le dice: subí, comé y bebé, porque una lluvia grande se oye. Óigame, Elías le estaba diciendo: una lluvia tremenda viene. Y quizá el discípulo de Elías miraba al cielo: ¿cuál lluvia? Está todo despejado. Entonces, mire lo que hizo Acab, y esta es la acción nosotros que debemos tomar también. La acción de Acab fue obedecer a la voz del profeta, y el profeta estaba hablando por parte de Dios. ¿Qué hizo Acab? Subió, comió y bebió. Obedeció a la palabra. Acto seguido, Elías sube al Carmelo, dice, al monte o a la cumbre Carmelo, y se postra en tierra para pedir a Dios que venga lluvia. Entonces le dice al criado: subí a la punta y mira hacia el mar. Entonces ahí me da a entender que aunque Elías le dijo a Acab: viene una gran lluvia, Acab creyó que viene una gran lluvia. Entonces Elías, cuando sube ahí, manda a su criado 7 veces. 7 veces. Y oiga, subir y bajar, subir y bajar. La Biblia no nos muestra el carácter del criado, pero imagínate que yo le diga: hermano, va a ir usted hasta Izcayachi 7 veces y va a volver 7 veces. Imagínate, algo, está loco el pastor, ¿cómo hay 7 veces? Pero Acab creyó, el criado creyó. Entonces, en la última vez que el criado sube, él dice: veo una nube como una palma de la mano, pequeñita. Para Elías era suficiente ver aquella pequeña señal, así como la pequeña semilla de mostaza, una pequeña señal. Él dijo: ve y dile a Acab que prepare su caballo con su carro, con su carroza, porque la lluvia si no le va a alcanzar. Y la Biblia dice que el criado no cuestiona a Elías. Es que la palabra de Dios no está para cuestionarla, es para creerla. Usted quiere el milagro, no está la palabra para ser cuestionada, está para ser creída. Y cuando nosotros la creemos, la obedecemos, y cuando la obedecemos, recibimos el milagro. A ver, no sé si estoy hablando aquí a la iglesia. ¿Quién vive? Entonces el que ha creído en la palabra, el siguiente paso para recibir el milagro es obedecerla. Y el que tiene fe en Dios ve lluvia donde hay sequía. El que tiene fe en Dios ve abundancia donde quizás en este momento hay escasez. El que tiene su fe en Dios ve sanidad aunque estés enfermo. El que tiene fe en Dios
está viendo lo que puede suceder en el tiempo postrero. El que tiene fe en Dios mira más allá. En una ocasión, cuando visito a un viejito que estaba muy enfermo, y sabe que él decía, aunque yo sabía que ya su enfermedad era por la edad, él decía: yo sé que el siguiente culto, ahí voy a estar, pastor, decía. Me voy a levantar de esta cama. Y a veces, mira, nosotros en nuestra vista humana decimos: quédese nomás en cama. ¿Y sabe qué? El siguiente culto apareció en el culto, caminando. Uno puede decir: estoy enfermo y me voy a quedar, ya estoy viejo, me voy a quedar tranquilo. Pero hay gente que ve sanidad donde uno ve enfermedad, porque está poniendo su fe específicamente en Dios. Todo aquel que pone su fe en Dios ve más allá que los demás, ve más allá que la vista humana. Quizás en este momento no la estés pasando bien, pero mira un poco más allá y vas a decir: yo tengo un matrimonio estable, tengo una economía estable, tengo la unción de mi Padre, tengo la bendición de mi Padre, tengo las puertas abiertas de parte de Dios para mi vida. Es creer lo que va a suceder más allá, lo que voy a pasar más allá, es creerlo hoy. Algunos quieren ver para creer, pero la fe es ver más allá de lo que estás pasando actualmente. Una vez más, tú ves una bendición donde quizás el presente es una sequía, es una escasez, pero tú en el tiempo postrero estás viendo la bendición del Señor. Pero no sé yo si hay padres que están en este lugar. Tú y yo que somos padres, yo veo a mi hija que en el tiempo postrero, yo creo que Dios lo puede hacer, pero yo veo a mi hija que está adorando al Rey de Reyes. No sé tú como padre, pero yo lo creo. Yo creo que Dios puede utilizar, yo creo que Dios puede levantar. Y si tú tienes padres e hijos perdidos, créelo en el nombre de Jesús. Créelo en el nombre de Jesús. Y cuando algunos me dicen: mire, ¿sabe qué, pastor? Yo no me quiero casar porque he visto tantos matrimonios destruidos. Cree que tu matrimonio no será como los demás, ni incluso los que están dentro de tu familia. Tu matrimonio no será guiado por el hombre, será guiado por Dios, porque tu fe está puesta en Dios. No te compares con nadie. Tus hijos no lo compares con nadie. Créelo al Señor. Para el que cree, todo es posible. Si quizás tu mujer, tu marido no están tan bien que digamos en el camino, en el servicio al Señor, tú no lo mires en la situación actual, míralo cómo está después. Empieza a mirar en fe. Escucha, iglesia, empieza a mirar en fe. Quizás en tu trabajo no te está yendo bien, no estás vendiendo bien, no estás ganando bien, pero empieza a mirar en fe más allá y decir: Señor, yo sé que tú abrirás las puertas y las ventanas de los cielos y bendecirás mi futuro. Quizás el hoy es cabal, es suficiente, pero vendrá sobreabundancia después. Mira lo que otros no ven. Camina en fe. Camina en fe. Algunos lo que son quizás trabajadores para alguien más, mira con fe y diga: yo un día voy a ser gente que contrate. Hoy estoy siendo contratado, pero un día yo voy a contratar. Eso es caminar en fe. Mirar hacia adelante en fe. Quizás tú eres ahora ayudante, pero vas a decir: yo voy a ser mucho mejor. Quizás el jefe llegó a ser contratista, pero yo puedo tener una microempresa o una empresa. Mira con fe.
Eso es mirar con fe. Uno dirá, pero en mi situación actual, yo no voy a poder. Es que si tú miras el momento, el hoy, te hace dudar del futuro. Pero si tú tienes fe en Dios, tu mirada será diferente. Porque el mejor socio que puedes tener se llama Dios. El mejor socio que puedes tener es Dios. ¿Quién vive? Elías, aunque no palpó la lluvia, sabía que iba a llover. Aunque no palpó las gotas, el agua, sabía que la lluvia se acercaba. Y no una lluvia pequeña, una gran lluvia. Y hoy te vengo a decir en el nombre de Jesús, lo que hoy no estás palpando, si tú crees en Dios, lo vas a palpar en el tiempo postrero, porque hoy has decidido creerle a Dios. Si hoy decides creer, en el tiempo postrero lo vas a palpar. Asimismo, Elías veía la respuesta de Dios antes de orar. Él fue a orar, por supuesto, pero ha actuado en esa fe. Él dio órdenes a Acab, que era el rey, a su criado o a su discípulo. Él dio órdenes creyendo en fe que va a suceder. Empieza a ordenar a tus pensamientos, empieza a ordenar a tus palabras, empieza a ordenar tus pensamientos, empieza a ordenar todo en tu vida, porque el milagro empieza a venir a tu vida cuando tú pones tu confianza en Dios. Empieza a ordenar, porque el Señor trae el milagro donde aquellos que caminan por fe. Aunque a veces, ¿no? A veces uno puede pensar que es pequeño, así como aquella nube que era muy pequeña. La palabra del Señor dice, ¿sabe qué dice? Aunque el principio sea pequeño, tu postrer estado será grande. Estoy para lo que creen. ¿Quién vive? Aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será grande. ¿Cuándo? Cuando crees en Dios. Hoy tienes un pequeño negocio, quizá más allá tengas un grande negocio. Hoy tienes algo pequeño, pero mañana será algo grande. Ahora tienes un pequeño ministerio, pero más allá será algo grande. Empieza a poner tu vida, tu negocio, tu casa, tus hijos en las manos de Dios y créelo, y Él lo va a hacer. A su nombre. Necesitamos volver a creer en Dios. ¿Desde cuándo es que caminamos con nuestra propia fuerza? ¿Desde cuándo caminamos por nuestra propia vista? ¿Desde cuándo caminamos con nuestros propios pies? ¿Desde cuándo caminamos con nuestra propia sabiduría e inteligencia? ¿Desde cuándo hemos confiado más en nuestras fuerzas que en Dios? ¿Sabe por qué nos hemos estancado en muchos aspectos? Porque hemos confiado en nosotros antes que Dios. Por eso muchas cosas se estancan, porque estás haciendo con tu fuerza, no con la de Dios. Vuelve a confiar en Dios. Quizás has orado mucho tiempo por tus hijos, por tu familia, por tus hermanos, y no ha sucedido nada. Y quizás has bajado la fe, has bajado la esperanza, pero vuelve a creer en Dios. Vuelve a creer en Dios. El día en que decidas construir tu casa sin Dios será en vano. El día en que decidas construir un hogar sin Dios será en vano. El día en que quieras levantar a tus hijos sin Dios será en vano. Con Dios y con Dios. Siempre con Dios. A su nombre. Con Dios siempre. No confíes en ti. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice su palabra. No confíes ni en ti mismo, confía en Dios. Vuelve tu corazón a poner en Dios y el Señor va a hacer la obra. En San Juan capítulo 9, versículo 5, nos habla de otro milagro.
En San Juan capítulo 9, versículo 5 al 7 dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy en el mundo, decía Jesús. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Imagínate, este hombre ciego, desde que nació, nunca vio la luz del sol, nunca vio los colores. Siempre que se levantaba era nublado y oscuro para él. Nunca tuvo el privilegio de ver un amanecer ni un anochecer. Nunca tuvo el privilegio de mirar aún a sus propios padres y a su propia familia. Pero cuando llegó Jesús, dice que untó lodo en sus ojos y le dijo: ve. ¿Y qué hizo el ciego? Fue. Otra vez voy al principio. Tú tienes que creer en la palabra de Dios. Tienes que obedecerla. Después de obedecerla está el milagro. El ciego no se quedó en su lugar. No le dijo: mira, Jesús, tú sabes que yo no puedo caminar, no puedo ver. ¿Cómo voy a caminar? ¿Cómo voy a llegar hasta el lugar? ¿Cómo voy a llegar a lavarme? No, él no puso excusas. Él se levantó y fue. Empezó a accionar en esa fe. Cuando él fue, se lavó y todo aquello oscuro que estaba en sus ojos empezó a desaparecer. Y la Biblia nos dice: y regresó viendo. Nadie valora estar sano hasta que llegamos a una camilla de un hospital. Y de la camilla de un hospital salimos reflexionando de la vida. Nosotros debemos entender que si no actuamos, el milagro no va a venir. El milagro no va a suceder. Puedes tener fe, pero la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta, es nula. Y la Biblia dice: hasta los demonios creen y tiemblan. Oiga, entonces no basta con creer en la palabra, sino actuar, accionar y caminar conforme a lo que Jesucristo me ha dicho. Y si yo camino conforme a lo que Jesús me ha dicho, voy a encontrar mi milagro. Imagínate, aquel ciego se levantó. Esa palabra que le dijo Jesús: ve a lavarte, ve a lavarte, estaba ahí. Y quizá él dijo: ¿por qué me manda a lavarme? Ahí estará mi milagro, ahí estará mi sanidad. Pondré mi vista otra vez, haré algo diferente a lo que antes hacía. Porque toda su vida era ciego, toda su vida estaba así. Y el Señor Jesús le trajo el milagro solamente porque él se levantó y empezó a caminar y encontró el milagro. La fe con la obediencia te ayuda a alcanzar el milagro. La fe con la obediencia ayuda a mover la mano de misericordia, de bondad y de gracia del Señor. No te quedes solo con creer, empieza a obedecer, empieza a caminar en esa fe. A su nombre. Si tú crees que en Dios está la sanidad, ve a Dios. Si tú crees que en Dios está el milagro, ve a Dios. Si tú crees que en Dios está la bendición, ven a Dios. No te quedes solamente creyendo de manera superficial. Camina en fe. Búscalo siempre al Señor. Él es tu mejor aliado. Él es tu mejor socio. En Él está el milagro y la sanidad. Aunque todo el mundo diga: no vas a lograr, no vas a poder. Pero si tú pones a Dios en primer lugar, va a suceder.
lo vas a lograr, va a suceder. Todos los milagros, escucha esto, todos los milagros que hizo Jesús fue en gente que creyó y obedeció la palabra. Fue en gente que creyó y se levantó y caminó conforme al Señor. La viuda de Sarepta, la mujer del flujo de sangre, el hombre cojo, el hombre que preparaba, ¿verdad? Los hombres que preparaban las tinajas de agua para que el agua se convirtiese en vino, accionaron al pedido del Señor. La pesca milagrosa, el caminar sobre las aguas, todos ellos han logrado experimentar lo sobrenatural porque han creído y han dado el paso de obediencia. Han creído y han dado el paso de obediencia. Imagínate Pedro en la barca, le dice: Señor, si tú eres, permite que yo vaya a ti. Óigame, ningún ser humano puede caminar sobre las aguas. Entonces Pedro empezó a caminar. Fue algo sobrenatural, pero él empezó a caminar en fe hacia Jesús. Entonces no basta solamente con creer, es importante obedecer, es importante ir en obediencia al Señor. Todos ellos tenían algo en común: obedecieron la voz de Jesús, obedecieron al Señor, caminaron hacia aquello y caminaron hacia su milagro. Todos ellos. El centurión que tenía a su siervo enfermo caminó hacia Jesús, fue a Jesús, y Jesús dijo: en este hombre he encontrado más fe que en todo Israel. La fe por sí sola es nula o es muerta. La fe accionada en obediencia nos acerca cada vez al milagro, nos acerca cada vez a lo que nosotros hemos venido en esta tierra. Algunos quizá dicen: pero yo ya estoy bien, económicamente, materialmente estoy bien. Escucha bien esto: el que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, mire que no caiga. ¿Quién te dio todo? Es Dios. No pongas tu fe en lo material, no pongas tu fe en tu intelecto, no pongas fe en tu sabiduría, porque Dios en un soplido puede hacer desaparecerlo todo. Confía en Dios y camina confiando en Dios. Da el paso hacia el milagro del Señor. Un día Nabucodonosor se creía imparable porque empezó a conquistar muchos reinos. Tenía mucho oro, plata, bronce. Era el rey con más riquezas en todos los reinos. Un día hizo un banquete y creyó que gracias a su esfuerzo logró todo. Entonces el Señor se le apareció con una mano y le dijo: has sido pesado y has sido hallado falto. Al otro día, este mismo rey, la Biblia dice que Dios le quitó el razonamiento y se convirtió como un animal y vivió entre los animales 7 años. ¿Quién te da la sabiduría? Dios. ¿Quién te da la inteligencia? Dios. ¿Quién te da la capacidad para hacer negocio? Dios. ¿Quién te da la fuerza? Dios. ¿Quién te da salud? Dios. Entonces tu fe no pongas en tu riqueza, no pongas en las cosas materiales, coloca siempre tu fe en Dios y camina en esa fe, camina en esa fe.
Cuando tú caminas en fe, estás caminando en obediencia, y ese caminar a la obediencia te acerca a tu milagro. Y lo que Dios ha puesto en tus manos, sea poco o sea mucho, lo puede multiplicar. Ya sea espiritualmente, ya sea materialmente, Dios lo puede multiplicar si tú pones tu confianza en Dios y no te olvidas que de Dios viene todo y gracias a Dios es todo. A su nombre. Termino con esto. Caminar hacia el milagro requiere obediencia, y la obediencia es un sacrificio que algunos no están dispuestos a pagar, porque la obediencia a la palabra del Señor, muy pocos pueden cumplirlo. Y algunos dicen, esto me conviene, esto no me conviene, esto me conviene, esto no me conviene. No. Lo que Dios te dice, hazlo. Aunque pareciera incoherente, hazlo, porque Dios lo ha dicho. Si Dios lo ha dicho, es porque Él va a hacer cosas grandes en tu vida. Ministerialmente, espiritualmente, materialmente. Es de Dios quien vienen las bendiciones. Tu fe puesta en Él, pequeñita como el grano de mostaza, es suficiente para que agrades a Dios. Una vez más te repito este texto: sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo aquel que se acerca a Dios, crea que la hay. Crea que hay respuesta, crea que hay milagro, crea que hay sanidad, crea que en Él está lo que usted está buscando, en Dios. No se olvide que Dios es dueño de todo. Y si usted pone su confianza en Dios, en su tiempo lo va a hacer. Y Él pone en tus manos lo que tú estás capacitado para administrarlo, espiritualmente, materialmente o ministerialmente. Dios coloca en tus manos lo que eres capaz de administrar. Y si tú quieres administrar más, ¿a quién debes pedir? Él te puede dar la capacidad de hacerlo. En el Señor está tu milagro, en el Señor está tu respuesta, en el Señor está tu sanidad, en el Señor está todo lo que estás buscando. Confía en Él y el Señor no te fallará. Ponte en pie y vamos a orar en esta hora. Vamos a orar en esa dirección de creer otra vez al Señor, de confiar